Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la primera lección de la asignatura llamada Biología 2. Comenzamos con el bloque 1, el cual se llama Reproducción sexual y asexual. Y en esta sesión veremos los temas 1.1 Definición de reproducción y 1.2 Reproducción asexual. Así que comenzamos. ¿Qué es la reproducción? Vamos a decir que la reproducción es un fenómeno o un proceso, el cual consiste en que los seres vivos van a producir a expensas de su propio cuerpo una célula o un grupo de células, que mediante un proceso de desarrollo se van a transformar en un nuevo organismo que será semejante al de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que en la reproducción los seres vivos van a heredar sus características a sus descendientes, de manera que se va a lograr perpetuar la especie. Tipos de reproducción. Miren, en los seres vivos hay diversas formas de reproducción, pero estas las vamos a poder agrupar en dos modalidades diferentes. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos seres vivos que tienen reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que de un solo organismo se produce su descendencia. Vamos a encontrar así también seres vivos que tienen reproducción sexual, la cual es altamente favorable para que se combinen las características de dos progenitores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras que en la reproducción asexual solamente vamos a tener un progenitor que dará origen a su descendencia, en la sexual tendremos dos progenitores que van a combinar sus características genéticas para dar origen a su descendencia. Bien, ahora vamos a hablar sobre reproducción asexual. Como ya mencionamos, la reproducción asexual es aquella donde un solo organismo produce su descendencia. Este tipo de reproducción es considerada el primer mecanismo de reproducción que tuvieron los seres vivos. ¿Por qué? Porque no requiere de un proceso tan complejo como los que se necesitan para la reproducción sexual. La reproducción asexual se presenta principalmente en los organismos vegetales, como plantas, en los unicelulares, es decir, organismos formados por una sola célula, y también se podrá dar en algunos animales, pero estos que son los menos evolucionados. Dentro de las características de la reproducción asexual, podemos encontrar que en ella interviene un solo progenitor. Por lo tanto, no participan los gametos, es decir, no participan células sexuales como espermatozoides y óvulos. Por lo tanto, tampoco hay una fecundación, es decir, no hay un proceso de fusión de los gametos. Debido a esto, es que los descendientes de la reproducción asexual siempre son idénticos al progenitor. Muy bien, ahora vamos a ver algunos métodos de reproducción asexual. Dentro de ellos vamos a tener los siguientes. Tenemos la bipartición o fisión binaria. Aquí, como se observa en la imagen, la célula madre se divide en dos células hijas y así surgen los descendientes. Esta es una modalidad muy común y frecuente en bacterias. Después tenemos la gemación. En esta modalidad, la célula madre produce células hijas más pequeñas, también llamadas como yemas. Estas se desprenden y forman células semejantes a ella. Y es un método muy común en levaduras. Y después tenemos la esporulación. Aquí el núcleo de la célula se divide muchas veces, formando una célula polinucleada, es decir, con muchos núcleos, como vemos ahí en la imagen. De ahí se originan numerosas células hijas. Esta es un método de reproducción asexual muy característico de los protozoos. Después tenemos la fragmentación. Esta consiste en la división o ruptura de un organismo en dos o más partes que se desarrollan en un nuevo individuo. Un ejemplo claro de este mecanismo de reproducción asexual es el de la estrella de mar, que se ejemplifica ahí en la imagen. Después tenemos la multiplicación vegetativa. Esta consiste en que a partir de una célula
un tejido, un órgano o cualquier parte de una planta madre madura, se podrá desarrollar una nueva planta independiente a la planta madre. Y bueno, esta es característica, como lo dice su nombre, de vegetales y de plantas. Y después tenemos la partenogénesis. Aquí lo que sucede es que un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada. Y esto ocurre en algunos organismos invertebrados, en algunos peces, algunos reptiles y anfibios. Bueno chicos, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir a la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.